La palabra para hoy es el caminante vuelve. Veíamos ayer el largo camino que tuvo que emprender Jacob y hoy veremos su vuelta a la casa de sus padres. La figura y la vida de Jacob están íntimamente ligadas a nosotros, los hijos de Dios, porque en él Dios ha querido representar hasta en sus más mínimos detalles cuál es el trato que él le da al hombre natural. Ese yo que todos llevamos dentro y que quiere hacer las cosas con sus propias fuerzas. La fuerza del hombre natural ha de ser debilitada y quebrantada en toda su amplia expresión. De otra manera no será posible colaborar con Dios en su propósito eterno. Siendo verdad que fuimos escogidos para colaborar con Dios en ese propósito, las herramientas con que lo llevaremos adelante no han de ser los recursos naturales. Tampoco serán nuestras buenas intenciones, sino la vida de Cristo en nosotros, forjada pacientemente por la disciplina del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Cristo ha de ser formado en nosotros. Pero esto jamás será posible sin que nuestras fuerzas sean drásticamente debilitadas y quebrantadas. Jacob fue un luchador desde antes de nacer, ya que luchaba con su hermano Esaú dentro del vientre de su madre para nacer primero. Sin duda, Jacob quería nacer primero, pero fracasó y salió trabado su mano en el talón de Esaú. Su vano intento le bañó su nombre. Jacob significa usurpador. Más tarde se las ingeniaría para recuperar esa ventaja concedida, muy a pesar de su hermano Esaú. Aquí podemos preguntarnos, ¿cómo podía ser de utilidad para Dios un hombre, Jacob, que tan tempranamente mostraba tales signos? Como dijimos, el de usurpador. Y la respuesta es totalmente lógica. La elección de Dios es la única explicación. Dios quería manifestar en este vaso de barro las abundantes riquezas de su gracia. Después de haber elegido Dios a Jacob, hay esperanza para todos nosotros, independientemente del estado en que nos encontremos, ya que Dios no se fija en eso, sino en cómo está nuestro corazón para servirlo a Él. Si Dios hizo de Jacob un vaso de honra, podrá hacerlo con cualquiera, incluso con vos y conmigo. Este es también el caso de muchos escogidos de Dios. Jacob, después de trabajar 20 años para su tío Labán, vuelve a su tierra, pero antes tiene una experiencia impresionante, ya que envía a su familia por delante y él se queda solo. Y allí, en su soledad, seguramente meditó en el pasado, pensó en el futuro y sintió que todo lo que había sucedido a lo largo de su vida, desde aquel robo a su hermano de la primogenitura hasta esa noche, era muy pesado de llevar. Entonces vio el fracaso de su vida y casi sin darse cuenta, estando allí abrazado a sus recuerdos, no pudo percibir la presencia del misterioso visitante que lo obligaba a luchar con él. Fue una lucha de emociones, de rencores, de tristezas, de odio, de temores y recuerdos persiguiéndole a través de su mente. Fue una lucha a vida o muerte. Había comenzado en la esfera espiritual, pasado a la esfera emocional y ahora terminaría en el área física, que marcaría su presente y su futuro. Allí estaba el ángel de Jehová, que tenía una controversia con este hijo suyo, lleno de dobleces, y el ángel quería romper la autosuficiencia y en su lugar desarrollar al Israel que permanecía paralizado y casi sepultado en su interior. Al principio, Jacob prevaleció. El varón vio que no podía con él. Aquella fortaleza que lo había acompañado toda su vida estaba presente en aquella noche y no estaba de humor para someterse. Entonces aconteció lo inesperado. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquel varón lo tocó en el tendón y lo imposible se hizo posible por aquel toque de la mano divina. El tendón se encogió
Allí estaba la marca del Señor, la marca que identifica a aquellos que han tenido un encuentro personal con el Dios vivo. Y esa es una marca que nunca más puede borrarse. Nunca se puede ser igual después de haber tenido un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Solo entonces Jacob dejó de resistir y se asió fuertemente a aquel varón. El alba rayaba en el horizonte y el ángel quería partir, pero Jacob lo tenía agarrado con todas las fuerzas de sus fracasos, de sus derrotas, de sus miserias. Lo tenía tomado con toda su desesperación, con la fuerza de su corazón que clamaba y suplicaba perdón y bendición. Déjame, porque raya el alba, ordenó el ángel, pero Jacob se aferró con tenacidad y no pensaba soltarlo hasta no recibir su bendición. Quizás si nosotros pudiéramos aferrarnos igual que Jacob al Señor, seguramente tendríamos más de Jesús en nosotros. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, rendido bajo sus fuerzas, miró suplicante y susurró, suplantador. Su nombre llevaba encerrada la historia de sus miserias, era un tramposo. Y el ángel respondió, no se dirá más tu nombre Jacob, suplantador, sino Israel. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas, porque después de ese encuentro eres una nueva persona. Después de aquel encuentro, Jacob ya no era más suplantador, ahora quedó revestido con el nombre y la naturaleza de un príncipe. Recibió la bendición del Señor. Pero debemos saber que hay un solo camino hacia ese principado, el espinoso camino de la rendición absoluta a Dios y la fe puesta en Él. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es nuestra vida muchas veces, una lucha prolongada contra el amor de Dios, que anhela convertirnos en miembros de la realeza celestial y divina, pero solo al pasar el tiempo empezamos a abrazar todo aquello contra lo cual luchábamos sin querer. El Dios que se hace presente en Jacob es un Dios novedoso, sorpresivo, familiar, como el de Abraham, presente y cercano, providente y encontradizo, Dios que rompe la distancia entre el cielo y la tierra, dejando caer una escalera en Betel o luchando en Peniel. Dios tiene debilidad por el hombre y se hace débil con el débil, pequeño con el pequeño, pobre con el pobre, niño con el niño. Dios toma formas humanas para dejarse sentir. Es el caminante que necesita ser acogido, es el amigo que quiere conversar. Se expresa en la naturaleza para que nosotros podamos interpretar su lenguaje. A menudo Dios utiliza la noche como su territorio favorito y descubriremos un Betel y un Peniel donde menos lo esperemos. Si nos mantenemos firmes en esa noche y no huimos acobardados cuando Él comience a labrarnos para tener una amistad con Él, ese encuentro será maravilloso. En todo caso debemos orar, mantenernos con la mirada en Él y confiar, no claudicar, que aquel que nos hirió no tardará en sanarnos. Dios te bendice. Amén.